Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Vamos Buen día. a comenzar em, la clase de hoy. Cambiamos de módulo, pasamos al segundo módulo. Vamos a comenzar ya a adentrarnos en la normativa provincial, si bien hoy es una clase más general, más teórica, de nociones generales del servicio público, las formas de prestación, eh, los conceptos básicos de concesión, licencia y ese tipo de cuestiones. Ya vamos adentrándonos en lo que nos convoca en esta diplomatura de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. La clase de hoy la vamos a compartir con la doctora Patricia Lozano. Ella es abogada, es egresada de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un posgrado de Derecho Administrativo Económico en la UCA, que compartimos juntas. Así es. Em, Luego hizo otra especialización en la Universidad de Barcelona y está a cargo del Consejo Asesor de OSEBA. Así que, bueno, vamos a compartir esta clase y unas más que vienen después. Así que, bueno, nada, vamos a estar con ustedes en unas próximas clases. Va a Bueno, empezar gra- Pato. bueno, gracias Guille por la presentación y bueno, a ver cómo. Vamos a compartir. Bueno, arrancamos. Vamos a ver las etapas del servicio público en la Argentina. En una primera etapa que va del siglo XIX a mitad del siglo XX, las actividades que estaban calificadas como servicio público en general eran actividades monopólicas en manos de particulares. En lo que hace y bajo control estatal, en lo que hace en materia de energía eléctrica, esto lo vemos específicamente porque en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1907, se otorgó una concesión, sí, se otorgó una concesión a nivel municipal a la compañía alemana, a la compañía transatlántica alemana de electricidad, una concesión por 50 años que conocemos como la CATE. Que luego se transfiere esa concesión en el año 1921 a la CHA de la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad y posteriormente se transfiere como consecuencia de la Guerra Civil Española, se crea la Compañía Argentina de Electricidad, que era de capitales mayoritariamente franceses. Y a su vez, en la ciudad de Buenos Aires, un segmento, una porción estaba a cargo de la compañía Italo-Argentina de Electricidad y en la provincia de Buenos Aires a cargo de la compañía de electricidad de la provincia de Buenos Aires. En el resto en el interior, digamos, en el resto de la Argentina se encontraba en jurisdicción de municipios y provincias, pero también en manos privadas. Tenemos una segunda etapa que ya este, que es del año 1930 al año 1989, que se identifica con la noción clásica del servicio público, que tiene como características una fuerte presencia del Estado. La regla es que la prestación es propia del Estado y como excepción está delegada en particulares. Tenemos acá varios autores como Marienhoff, Bielsa, entre otros, que define a la prestación, al servicio público como una prestación, una actividad que es realizada por la administración en forma directa o indirecta con el objeto de satisfacer necesidades de interés general. A su vez, autores como Marienhoff y también, bueno, otros autores, como Adir entre ellos, reconocen también que al lado de estos servicios públicos que podríamos llamar servicios públicos propios, aparecen otros servicios públicos que se los denomina impropios, que serían aquellas actividades que están a cargo de particulares, pero bajo reglamentación estatal. Por ejemplo, la industria farmacéutica, que si bien puede tener regulación, se diferencia porque la actividad sigue siendo privada y además es en libre competencia es en libre competencia y por lo tanto no tiene, por ejemplo, tarifas reguladas como tienen los servicios públicos
propios. Nosotros vamos a seguir avanzando en lo que hace a los servicios públicos propios. También se diferencia de actividades que hacen a los fines propios del Estado y hacen como la justicia, la educación, la salud, que no entrarían dentro de esta concepción. Dentro de esta segunda etapa, asimismo, encontramos un reconocimiento constitucional en el año 1949, que reconoce, o sea, eleva a rango constitucional el servicio público, pero también en una noción mucho más restrictiva. ¿Por qué? Porque ni siquiera reconoce que puede ser dada en concesión, sino que reconoce la titularidad intransferible por parte del Estado. En materia de... Es más, la Constitución del año 49 dice que el servicio público pertenece al Estado y bajo ningún concepto podía ser enajenado ni dado en concesión a particulares para su explotación. Pareciera ser que se confunde también con lo que hace a la actividad administrativa. En esta etapa, el servicio público en la Argentina es prestado ya sea por el Estado o a través de empresas estatales como Obras Sanitarias de la Nación, Gas del Estado, y en materia de energía eléctrica, se produce también la integración vertical de actividades, se prestaba tanto la generación, el transporte como la distribución. Se dicta la ley 14.772, que reconoce dentro del ámbito nacional las actividades que se encontraban, los servicios interconectados prestados en la capital federal y en algunos partidos de la provincia. Esto da lugar a la creación de SEGBA, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, con capital mayoritariamente del Estado. Y en el año 1979 también se incorpora a SEGBA, la compañía ítalo-argentina. En el resto del país se crea la Dirección Nacional de Energía y posteriormente se crea Agua y Energía, Sociedad del Estado, y en la provincia de Buenos Aires lo presta, como habíamos dicho, lo prestaba la Compañía de Electricidad de la provincia de Buenos Aires, que era mayormente de capitales ingleses, y luego se crea la Dirección de Servicios de Electricidad, posteriormente se crea la Dirección General de Electricidad y Mecánica, y en el año 1957 la Dirección de Energía de la provincia de Buenos Aires, DEBA, que estaba subvencionada por el Estado. A su vez, en esta etapa, en 1960, se dicta la ley 15.336, conocida como la Ley Nacional de Energía Eléctrica, que define y separa las actividades de generación y transporte que se circunscriben al ámbito nacional y se reconoce a la distribución dentro del ámbito provincial, un poco de acuerdo a lo que está establecido hoy en la Constitución Nacional, el artículo 121, el reconocimiento de la distribución en el marco local o de las provincias. Posteriormente tenemos una tercera etapa, que es a partir de los años 90, que es la época de las privatizaciones a nivel nacional con la ley 23.696, y aparece ya una interpretación más restrictiva del servicio público. La característica del servicio público, ya lo decía Rodolfo Barra, porque pensando ya en las privatizaciones, que siendo de titularidad estatal, esa actividad pudiera ser prestado por particulares bajo el régimen de concesión. A su vez, hubo varias discusiones entre autores bueno, todos sabemos de la noción de servicio público. Por ejemplo, para Mayral, sin conocer que la concesión restringida entiende que lo que caracteriza al servicio público es la obligatoriedad del servicio. Entendida esta como que el prestador no puede negarse a
a prestarlo a quien lo solicite. A su vez, bueno, esta noción tradicional de servicios públicos, también Casaña entiende que se reduce a 4 aspectos o 3 aspectos y un requisito posterior, que son la satisfacción de necesidades primordiales de la sociedad. Aparece la idea de interés público, de interés colectivo. Esa actividad tiene que ser de tipo económico o tipo industrial, y el contenido obligatorio de la prestación, que ahí coincide con lo que estábamos comentando recién. Y un cuarto requisito que viene también de la doctrina española, que es la publicatio, que es la decisión legislativa de que una actividad quede sujeta a un régimen especial. En esta etapa también digamos, el Estado, ¿cómo aparece? El Estado aparece, digamos, cambiamos la regla. La regla es que sea prestado por particulares y aparece el principio de subsidiariedad por parte del Estado. El Estado justifica la intervención tanto para garantizar la continuidad como la regularidad del servicio y para armonizar las relaciones entre el prestador y los usuarios. Acá cambia el riesgo empresario. En esta etapa podemos decir que está a cargo del concesionario. En la segunda etapa podemos decir que el riesgo empresario está a cargo del Estado y por ende estaba a cargo de toda la sociedad. Aparece la desintegración vertical y horizontal de servicio en materia de energía. Se caracteriza el transporte y la distribución como un servicio público. Se introduce competencia en la generación y en las ampliaciones de la red de transporte. Se crea el MEN y, bueno, se otorgan concesiones tanto en transporte como distribución. Como sabemos, en esta época, digamos, en lo que hace a materia propia también de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, la ley 11.771 establece la privatización, llama privatización a la empresa, se crea ESEBA, y posteriormente se llama Licitación Pública Nacional e Internacional, en las distintas unidades de negocios que fueron creadas como consecuencia de este llamado. Ahí en materia de distribución tenemos las 3 distribuidoras provinciales, EDEA, EDEN y EDES. Posteriormente, EDELAP pasa a la provincia de Buenos Aires en el año 2011. También hay que destacar que nuestro marco regulatorio, la ley 11.769, reconoce expresamente a las cooperativas como prestadoras del servicio público, por su naturaleza y por los antecedentes históricos en la prestación del servicio. Asimismo, dentro de esta etapa, digamos, también, si bien se mantuvo desde el año 90, digamos, las concesiones de servicios públicos, debemos reconocer que también tenemos una etapa de emergencia a nivel nacional y también provincial en el año 2001. Por el decreto también a nivel nacional 134 se declaró la emergencia en materia energética, y en la provincia de Buenos Aires la ley 15.156 también declaró la emergencia energética, y actualmente, por lo decidido en la resolución 439 del 21 y los artículos 54 y 55 de la ley de presupuesto 2026, nos encontramos en un proceso de transición tarifaria y en un proceso de revisión tarifaria integral conforme lo determina la resolución 1133 del 2024. Bueno, estas serían las distintas etapas del servicio público que se viene realizando. Ahora bien, uno de los aspectos que
destacamos recién es el de que es necesario una ley o una ley para declarar a ese servicio público, para declarar servicio público. ¿Cómo es ese reconocimiento a nivel constitucional? En la Constitución o la noción de servicio público no estuvo presente en la Constitución del año 1853 y se eleva a rango constitucional con la reforma del año 1994 con el interregno que había señalado en la segunda etapa del año 1949, este, con una concepción de la titularidad intransferible por parte del Estado. La Constitución del año 53 reconoce, tanto como regla como principio, la libertad de industria y, consecuentemente, la libertad de contratación. Es decir, que toda industria lícita es ejercida en un marco de libertad, sin sujeción a abstenciones públicas. Ahora bien, ese ejercicio de esa actividad, de esa industria y de esa contratación se da dentro de un marco de un mercado. Y el mercado en libre competencia está reconocido también en la Constitución del año 1994, en el artículo 42, cuando nos establece que las autoridades deberán proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. Es decir, que tenemos libertad de industria, competencia y mercados con reconocimiento constitucional y precisamente la distorsión que puede haber en el mercado aparece con la existencia del monopolio, aunque la Constitución y la reforma del 94 no prohíbe el monopolio, sino que sanciona la posición dominante en el mercado. Pero lo que a nosotros nos interesa en materia de servicios públicos no es el monopolio como consecuencia de una competencia imperfecta, sino que es el monopolio cuando es una decisión estatal. Es decir, cuando aparece, cuando es una decisión expresa por parte del Estado que está asociado a actividades particulares. Y ahí aparece la noción, que también es reconocida en la reforma del año 1994, de monopolio legal, que está asociado a la exclusividad y del monopolio natural. El monopolio legal que se da cuando el Estado decide y otorga exclusividad por un determinado plazo para hacer viable, por ejemplo, un negocio para inversores y que se funda en la cláusula de progreso, artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, como pasó con las licenciatarias del Servicio Básico Telefónico, que gozaron de exclusividad hasta el año 2000. Y el monopolio natural, que como sabemos, se configura cuando la actividad se presta a través de una red fija y resultando antieconómico la coexistencia de diversas redes y como consecuencia de ello de varios prestadores. Y ahí, si a eso le agregamos la decisión legislativa de que esa actividad sea calificada como servicio público, ahí estamos frente al máximo de regulación legal. Y ese máximo de regulación legal, por eso es que se requiere, se requiere de una ley en sentido formal. No bastaría con un decreto, sino que para que esa actividad sea caracterizada como servicio público, se requiere una ley en sentido formal. En el caso del monopolio natural, lo que es el Estado en sí reconoce una realidad económica. Es precisamente esto, el monopolio es lo que justifica la gran regulación estatal. Y cuando esa calificación de servicios públicos, también lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, es la razonabilidad. No es que podemos determinar que cualquier actividad entre o sea caracterizada como servicio público. Siempre tiene que estar la idea de razonabilidad, que también la tenemos prevista en el artículo 28
de la Constitución Nacional. Y esto aparecen dos características en principio del servicio público, más allá de todos los caracteres que ya van a ser desarrollados, y es la obligatoriedad de esa prestación, y por otro lado, la fijación de un precio que es fijado por el Estado. ¿Para qué? Para cubrir tanto la prestación del servicio como las inversiones y lograr que se cumpla con niveles de calidad, que también esto está reconocido a nivel constitucional. Entonces, todo lo que respecta al servicio público está encomendado, por un lado, al Congreso, que es el que califica esa actividad como servicio público, y a la Administración, al Poder Ejecutivo, que es quien regula ese servicio y siempre respetando el principio de subsidiariedad en el ejercicio de estas actividades económicas. Ahora bien, la noción de servicio público actual, que podemos ver en la Constitución Nacional y que está muy próxima a lo que hay influencia del derecho anglosajón con public utilities, podemos decir entonces, para que se trata de una actividad industrial. Como recién estaba explicando, quedaban fuera de este concepto actividades que, si bien pueden ser trascendentes, pero que hacen a las funciones esenciales del Estado. La justicia, los llamados servicios sociales, la educación, la salud, así como actividades privadas que se encuentran reguladas. Bancos, seguros, que es lo que había expresado primero y que algunos autores también lo reconocen como servicios públicos, pero servicios públicos impropios. El monopolio natural también forma parte de esta definición. Da un monopolio a algo natural, la regulación, como explicaba recién, sustituye al mercado y protege a los usuarios. Y tiene que haber un equilibrio entre el precio y la calidad, esenciales para satisfacer necesidades básicas de una comunidad, que ya lo había expresado y calificada por ley en sentido formal, y que esa prestación sea ininterrumpida y obligatoria, es decir, se debe dar sin interrupciones. Esto ha llevado a algunos autores a considerar que, por ejemplo, en materia de gas, que tenemos el transporte de gas puede contratarse en forma interrumpible o no interrumpible, o firme, ¿no? Bueno, entonces algunos autores dicen, bueno, en el caso del servicio interrumpible, en materia de gas no sería un servicio público. Bueno, esos son quizás posiciones más extremas. Y siempre, digamos, cuando hablamos de servicio público, hablamos de un reconocimiento de un marco regulatorio y de un ente regulador, y en el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos ente regulador más ente de control, que se encuentra a cargo del Estado. Y el reconocimiento de una tarifa que tiene que ser justa y razonable. O sea que el servicio tiene que ser prestado en condiciones establecidas en el marco regulatorio, que ya vamos a ir avanzando en todo lo que contiene ese marco regulatorio, que contienen los contratos de concesión, y en forma eficiente, y por otro lado, que se obtenga una utilidad razonable. En lo que hace a materias justas en tarifas, perdón, justas y razonables, hay un fallo que trae, que voy a mencionar, que es en el año, bueno, que todos conocemos, que es el fallo CEPI del año 2016, que es importante porque ahí la Corte fija criterios que van a regir todo lo que hace a la razonabilidad en política tarifaria. En este fallo, por un lado, dice, bueno, ¿qué le corresponde? ¿A qué se tiene que el control jurisdiccional va a estar circunscrito a la proporcionalidad, a la legalidad y a la razonabilidad que tiene que tener las tarifas? Pero la potestad tarifaria corresponde al poder administrador, corresponde al poder ejecutivo. Asimismo, aparece dentro de este fallo un concepto importante, que es la accesibilidad.
Es decir, que la accesibilidad, precisamente lo que esas tarifas tienen que ser accesibles para todos los usuarios. La idea es establecer un estándar de razonabilidad, que es el derecho a una vivienda adecuada, toma parámetros fijados por la ONU en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y deben garantizar el acceso a los servicios básicos, acceso a servicios básicos, acceso a recursos naturales, a agua potable, energía, habla, calefacción y alumbrado. Y tiene que existir una proporcionalidad entre los gastos de las viviendas con el nivel de ingresos. Y el Estado remarca, tiene que garantizar la continuidad, la universalidad y la accesibilidad del servicio público. También en este fallo, también destaca para la fijación de tarifas la existencia o la convocatoria a una audiencia pública. Y otro tema otro fallo que también es importante traer en esta clase es el de la utilidad razonable. En el caso Maruba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que el concesionario no tiene derecho al mantenimiento del régimen tarifario, pero sí tiene derecho al mantenimiento de la ecuación económica financiera. Pero para esto, siempre lo que tiene que demostrar es que no cualquier disminución, sino que tiene que ser un verdadero quebranto, lo que tiene que demostrar para hacer lugar al reclamo. Y por último, la prestación de este servicio puede ser a cargo del Estado, puede ser estatal o privada. La prestación estatal en nuestro marco regulatorio, en la Ley 11.769, está prevista expresamente en el artículo, creo que es el artículo 10, y además reconoce que el Estado como titular de ese servicio público. Y dentro de los caracteres del servicio público, podemos decir que se encuentra la continuidad, la regularidad, la uniformidad, la generalidad, la obligatoriedad y la accesibilidad, que es el concepto que podemos destacar de este fallo CEPIS. Ahora, bueno, Guillermina va a continuar explicando estos caracteres del servicio público. Bueno, Bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta antes de que continúe Guille. Bueno. parece que no. Bueno, cualquier cosa van interrumpiendo, ¿eh? Hagámoslo más dinámico. Bueno, determinado un poco lo que es la noción del servicio público, como nos contaba Pato, qué es lo que se estableció constitucionalmente, desde dónde proviene esa noción y esos caracteres que acaba de mencionar, vamos a explicar cada uno de ellos. En cuanto a la continuidad del servicio público, significa que la prestación debe estar disponible los, las 24 horas del día, los 365 días del año, en una condición de no interrumpibilidad, digamos, del servicio público. Hace a uno de los caracteres que por ahí el usuario es el que más advierte como calidad condicionante de la prestación. En cuanto a la regularidad, eh, significa que el servicio tiene que ser prestado conforme a las reglas preestablecidas, es decir, a toda la normativa que les aplica, al marco regulatorio, al pliego de bases y condiciones que se estableció para el momento de su privatización, todas las normas legales, técnicas, económicas, financieras establecidas en los contratos, o ya sea en el acto administrativo. Ahora vamos a ver esa distinción entre una cosa y la otra.
Y a esas normas previstas en el contrato se le van a sumar todas las que dicte la autoridad de aplicación, el organismo de regulación y de control que cada uno de los marcos regulatorios tenga previstos. Estos caracteres son, digamos, indiscutidos para todos los servicios públicos, ¿sí? Para todas las actividades. La característica de la uniformidad implica que no debe haber discriminación o privilegios en la prestación del servicio público, que todos los usuarios deben recibir una misma condición de trato en la prestación. Esto no implica o no invalida la existencia de distintas categorías tarifarias en cada uno de los servicios, sino que dentro de la misma categoría, cada uno de los usuarios sea tratado de la misma manera que el resto que pertenecen a esa misma categoría. Respecto del carácter o característica de la generalidad, significa que el servicio público es para todos, no para determinada persona, y esto es lo que explicaba Pato hace un momento, que tiene jerarquía constitucional, digamos, que es un derecho humano, donde todos los usuarios todos los usuarios, todos los habitantes, mejor dicho, todos los habitantes tienen derecho a recibir una prestación con estas condiciones que estamos mencionando. Surge de la Constitución, como vimos, en forma indirecta del artículo 42, del 75, inciso 23, que faculta al Congreso a dictar todo tipo de medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato para todos los usuarios. Y el 42, precisamente, que es el que introduce en la reforma del año 94 a la Constitución los derechos de los usuarios en la relación de consumo. Y ahora el carácter o la característica de la obligatoriedad, que como comentaba Pato hace un ratito, algunos autores, y entre ellos Mayral, considera que sin esta característica el servicio público no existe. Nosotros lo pusimos como quinto, pero para algunos debería ser el primero. Si no existe la obligatoriedad en quien tiene digamos, a cargo la prestación del servicio público, no puede considerarse como tal. El usuario no es quien tiene la obligación de utilizar el servicio público, sino que la carga está en el prestador. El prestador es el que está obligado a brindar ese servicio público conforme la concesión, la licencia, conforme el mecanismo, la forma de prestación que se le otorgue. Y bueno, y el carácter de la accesibilidad que Pato les acaba de comentar recién, este fallo CEPIS, que introduce, digamos, este refuerzo en estos caracteres y la necesidad básicamente de la audiencia pública como para que los usuarios conozcan y puedan participar en ese proceso de definición tanto de la prestación como de las tarifas. Eh, bueno, en cuanto a las formas de prestación y ya, digamos, metiéndonos o reafirmando en la etapa 3 que les comentaba Pato, rige este principio de subsidiariedad del Estado. Cuando se dictan los marcos regulatorios en la década del 90, se establece que en general todos los servicios públicos son prestados por los particulares. El Estado es el titular del servicio público, pero se lo delega a un particular, a un privado, para que se ocupe de esa prestación, siempre conservando el Estado la titularidad, y no solo la titularidad, sino que la regulación y el control sobre esa prestación en pos o en beneficio de la parte más débil del vínculo, que es precisamente el usuario. La provincia de Buenos Aires, si bien la ley de marco regulatorio en su redacción original de la 11769 establecía que el servicio solamente podía ser prestado por los particulares y en función de eso se hizo la privatización del servicio público, en el año 2004 se modifica el marco regulatorio, se modifica por la ley 13173, que nosotros hoy lo vemos por el texto ordenado que se dio por el decreto 1868 del 2004. El Estado
reasume, si se quiere, o vuelve a tener la posibilidad de prestar el servicio público como titular de los servicios. Si bien continuaba siendo el titular, por marco regulatorio solamente podía ser prestado por los particulares. En esta concepción no es solamente el Estado provincial el que puede prestar el servicio público, sino también las municipalidades que son titulares del servicio público de distribución en materia de energía eléctrica, considerados también que pueden prestarlo por sí o delegarlo también a través de un organismo descentralizado, autárquico, o pueden participar a través de sociedades de economía mixta, o finalmente las personas jurídicas a través de una concesión que fuera otorgada tanto por el Estado provincial o las municipalidades, que es el estado actual de la prestación del servicio público de distribución. En cuanto un poquito a la historia de por qué reaparece el Estado, vuelvo a la anterior, ahí. ¿Por qué reaparece el Estado como prestador? Tanto el marco regulatorio en la década del 90, cuando se modifican los marcos regulatorios y se sigue un poco, digamos, la sintonía del Estado Nacional con la Ley de Reforma del Estado, la 23696, que autorizaba privatizar los servicios de agua, de telefonía, de energía, de transporte. Bueno, todos los servicios públicos. La provincia de Buenos Aires, en los que tienen potestad propia, que es el servicio público de energía eléctrica y el servicio de agua y desagües cloacales, en ambos marcos regulatorios, eso se privatizó en el 97 para energía eléctrica, en el 98 para el servicio de agua, en ambos marcos regulatorios solamente estaba la posibilidad que un particular prestara el servicio. En el caso del servicio público de agua, a poco tiempo de adjudicado el servicio, digamos, de otorgada la concesión por la prestación, 2 años y 8 meses duró la concesión, se dio digamos, una situación en la cual el prestador del servicio público cae en convocatorias de acreedores, motivo por el cual no podía continuar prestando el servicio, además de los incumplimientos que se venía advirtiendo. Entonces, el Estado provincial se vio en la situación de que tenía que salir a rescindir ese contrato de concesión, pero no estaba habilitado por el marco regulatorio a retomar esa prestación. Entonces, en esa situación, obviamente hay que ir al Congreso, se dictó la ley 12858 que habilita al Poder Ejecutivo a adoptar nuevas formas de prestación, siempre vinculado al sector de agua y desagües cloacales. Entonces ahí se comienza a decir, bueno, ¿qué pasó? Tuvimos que salir así de esa manera, casi volando, autorizándose al Ejecutivo a adoptar nuevas formas de prestación en el servicio de agua, a modificar el marco regulatorio imperante. Entonces, bueno, dijimos, es la necesidad de que en ambos marcos regulatorios provinciales exista la posibilidad de que el Estado pueda retomar la prestación del servicio público. Entonces, que no solamente pueda estar prestado por privados, sino también que el Estado, tanto en el marco regulatorio de energía eléctrica provincial como las municipalidades, tuvieran la posibilidad ante una situación como la que había sucedido en materia de agua. Y es ahí donde en el 2004, acompasado con el marco regulatorio de agua, se modifica. No teníamos esa delegación en el Poder Ejecutivo a modificar el marco regulatorio como sí estaba en la de agua, motivo por el cual se propicia esta ley que luego termina siendo nominada como la Ley 13173. Entonces ahí es donde reaparece la figura del Estado dentro del marco regulatorio. Ahora bien, el marco regulatorio también establece qué tipo de organización tiene que tener el prestador del servicio público, perdón, de la prestación de la actividad de generación, ahora vamos a ver cómo se distingue cada una, de la actividad de transporte o la actividad de distribución. Para cualquiera de las tres, el marco regulatorio establece la necesidad de que cualquiera de los prestadores esté conformado bajo una forma de sociedad anónima del derecho privado.
Estas sociedades anónimas o tiene esta forma de prestación a través de esta forma de organización, tiene la excepción respecto de las cooperativas, como Pato también ya lo había mencionado hace un ratito, donde las cooperativas por sus antecedentes, su historia, su fin comunitario, su fin social que cumplen, han sido protegidas por el marco regulatorio como para mantener su normal continuidad y en esta actividad de distribución de energía eléctrica. Entonces, para la distribución se admite que no sean solamente las sociedades anónimas, que sí se utilizan para las distribuidoras provinciales, que sí puedan prestar el servicio de distribución. Ahora tiene media sanción, se está modificando el artículo 20 del marco regulatorio, donde aparece este proyecto de ley que les voy a comentar, donde las cooperativas no solamente podrían prestar el servicio de distribución, sino que también podrían generar energía eléctrica bajo fuentes renovables, pero solamente para abastecimiento a sus propios usuarios, no digamos siguiendo el fin de venta o de lucro que puede perseguir una generadora. Me dio frío, vamos a volver a prender yo por la calefacción. Em, Entonces, estas cooperativas, o bajo la forma cooperativa existente, que hoy prestan bajo una concesión la distribución del servicio público, el servicio público de distribución de energía eléctrica, podrían también generar energía, asociarse con otras cooperativas de la zona para tener estos proyectos renovables y poder venderle energía a sus usuarios. Esto tiene media sanción de diputados, está en el Senado. Veremos si esto sale durante el año que tiene, digamos, el estado parlamentario es durante este año, si no, obviamente caerá. Ya tuvo, digamos, varios intentos en el 2021, perdón, 2021. Perdió estado parlamentario, cayó y volvió a tenerlo el año pasado y tiene media sanción de diputados. Entonces, la forma de prestación es sociedad anónima, la organización societaria para prestar el servicio público de distribución, sociedades anónimas, generación, transporte y distribución. La excepción son las cooperativas, hoy vigente para la distribución y posiblemente tengan la habilitación para poder generar. Bueno, respecto de las formas de prestación del servicio público, como veníamos comentando, el servicio público no solamente requiere esta definición, esta consideración de que la ley determine qué es servicio público, lo que llamamos publicatio, para el derecho administrativo, sino que requiere de una autorización, no basta conformarse como una sociedad anónima destinada a prestar un servicio público o conformarse como una cooperativa, sino que requiere una acción del Estado que le otorgue una autorización, una habilitación. Esa habilitación depende del servicio público de que estemos hablando, puede ser la figura de la licencia o la figura de la concesión. Vamos a ver, por ejemplo, en los marcos regulatorios a nivel nacional, porque tienen jurisdicción nacional, como es el caso del transporte, como es el caso de la telefonía, donde se utilizó la figura de la licencia. Esos marcos regulatorios dicen que el Estado le otorga una licencia para poder prestar ese servicio público. En el caso de la telefonía está muy discutido, no tiene la condición legal de servicio público. Recordemos el caso en la época de la pandemia, que recuerdan que la figura de Internet o ese tipo de prestaciones que eran extremadamente necesarias y esenciales en la época de la pandemia, se les dio o se le concedió mediante decreto la figura de servicio público. Ese decreto luego fue dejado sin efecto. Entonces, como para ir zanjando cuestiones.
La licencia habilita a la prestación, es un acto administrativo por parte de una autoridad pública, eh, a diferencia de la concesión, donde requiere un acuerdo de voluntades y termina siendo un contrato administrativo, donde obviamente también es aprobado luego por un acto administrativo del Estado, pero requiere un acuerdo de voluntades y a partir de ese contrato administrativo nace un derecho nuevo. Em, para muchos autores, la licencia no confiere exclusividad a quien presta ese servicio, esa actividad, mientras que el contrato de concesión precisamente tiene este derecho a la exclusividad de la prestación en un área determinada y por un plazo determinado. Entonces, esa es una de las principales diferencias entre una forma de prestación y la otra. En materia de distribución de energía eléctrica, eh, el marco regulatorio, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se definió que se utilice la figura de la concesión. Ahora tenemos acá en la filmina, como ustedes pueden ver, una definición de ese contrato administrativo. El contrato administrativo es la función administrativa que ejerce el Estado, por la cual ese ente estatal encomienda o delega a una persona jurídica, conserva siempre la titularidad, como venimos diciendo, se lo delega o encomienda a un particular, ese particular tiene en general la conformación de una persona jurídica, temporalmente, la prestación de un servicio público, es decir, que es por un plazo determinado, donde le otorga, le delega el ejercicio de una potestad pública que tiene la necesidad de asegurar su funcionamiento, tiene que efectuar la explotación a su costo y riesgo, pero siempre bajo la vigilancia, bajo el control, bajo la regulación y el ejercicio de ese poder de policía que queda en manos del Estado, para controlar que ese servicio público, como decíamos más temprano, sea acorde y protegiendo al usuario, que es la parte más débil del vínculo de la prestación del servicio público. Em, preguntas, dudas, vayan interrumpiendo, ¿eh? Bueno, no hay. Respecto de quién tiene la potestad, digamos, para crear un servicio público, esto también proviene de la Constitución Nacional. eh, este artículo 121 de la Constitución está redactado con esta forma actual que se mantiene vigente desde la redacción de la Constitución de 1853, donde todas las provincias conservan el poder que no ha sido delegado a la nación y el que expresamente se reservaron por pactos especiales. Esto quiere decir que la regulación del servicio público le corresponde a cada una de las provincias, ¿sí? En una organización federal como tiene nuestra República Argentina. Esto nos permite determinar quién es el que puede crear el servicio público. Esto quedó reafirmado, si bien digamos, esta redacción es del año 1853 en la Constitución, cuando sale la ley 15336, que es la primera ley que organiza el servicio de energía eléctrica en la República Argentina, que como vimos en clases anteriores es del año 1960, esta ley en el año 1960 reafirma en el artículo 11 que los gobiernos provinciales son los que tienen a su cargo el otorgamiento de las autorizaciones, la llama así, autorización para la prestación y concesiones, autorizaciones como algo genérico, ya que vimos que podía ser concesión, licencia en los otros servicios públicos, mientras que luego se adopta la forma de concesión para la distribución de energía eléctrica. Em,
y introduce que el poder jurisdiccional, esta ley 15336, como vimos en la primer clase, fue modificada por el decreto 450 del año pasado. Este decreto 450 modifica tanto la ley 15336 en el anexo 1 y hace un nuevo, digamos, deja sin efecto algunos artículos, modifica otros. Y en el anexo 2 introduce las modificaciones a la ley 24065, que es la de marco regulatorio nacional. Recordemos que este decreto 450 se dicta y tiene rango, digamos, elevado a rango de ley, por eso tiene la atribución de modificarlo por las atribuciones que le confirió la ley bases al Poder Ejecutivo Nacional de modificar esta normativa. Entonces, en esta modificación que introduce el artículo 450, establece que las jurisdicciones locales tienen que tener, digamos, sin perjuicio de que nos sujetemos a la normativa nacional que regulan la actuación de estos servicios públicos dentro del sistema interconectado nacional, como así también a lo que implica el mercado eléctrico mayorista. Obviamente, reafirmando la libertad en la contratación, en la comercialización, eliminando todo tipo de restricciones. Lo que sucede es que cada provincia sigue conservando, por todo lo que estamos diciendo, sigue conservando y regula la potestad de distribución en materia de energía eléctrica, en tanto y en cuanto esto quede configurado dentro de la red intraprovincial. Acá tenemos como para hacer la consideración eh, precisamente que cada jurisdicción tiene excepciones, digamos. La jurisdicción nacional en esta materia tiene este poder propio provincial, tiene excepciones. Esta excepción es cuando una prestación tenga carácter interprovincial o interjurisdiccional. Entonces, en ese caso, la creación del servicio público le va a corresponder a la nación. Una excepción marcada a esto, y que es esta ley 14772, es anterior a la ley 15336. Esta ley es del año 58 y declaró de jurisdicción nacional los servicios públicos de electricidad interconectados que se prestan en los partidos que conforman las áreas que hoy están prestadas por Edenor Edesur y que eran prestadas por Edelap, ¿sí? Considerando esta jurisdicción nacional por la interconexión, estos servicios, obviamente, en una única unidad de negocios, en el caso de Norte de Sur, abarcan la ciudad de Buenos Aires y diversos partidos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta ley declaró de jurisdicción nacional esta prestación del servicio público de electricidad. Otra de las excepciones a la potestad provincial es el transporte de energía eléctrica. El transporte de energía eléctrica, en virtud de su carácter interjurisdiccional, le compete a la nación la creación y la regulación de estos servicios. En el caso del transporte por distribución troncal, este servicio, bajo el artículo 121 de la Constitución Nacional, pertenecía a la provincia de Buenos Aires, estaba prestado por la anterior DEVA, luego por ESEVA. Cuando se privatiza por la ley 11771 el servicio a cargo, digamos, en esta etapa de privatización de los 90, cuando se privatiza, se crean las unidades de negocios, las tres unidades EDEN, EDES, EDEA, el Transva, transportista por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires, y las dos generadoras, la central Piedrabuena y la central de centrales de la costa atlántica. Estas unidades de negocio pertenecían, digamos, los activos le pertenecían a la provincia de Buenos Aires, estaban en cabeza de SEBA, y obviamente
se hace la privatización. En ese interín, durante la privatización, para que el transporte por distribución troncal, y recuerden ustedes esto que lo había explicado Eduardo Ponzano en la primer clase, para que se le diera la condición de agente del MEM, a Trasva se exigía que la concesión fuera nacional. Eh, Considerando que la distribución, el transporte por distribución troncal, perdón, en la provincia de Buenos Aires es intrajurisdiccional, solamente tiene la conexión de un nodo en el nodo de Ezeiza y ahí se interconecta con el resto del sistema de transporte. Se dicta la ley 11969 que establece, hasta tanto se determine el carácter de intra o interjurisdiccional, dicha actividad se encuentra sujeta a las previsiones de la ley nacional vigente en la materia y su regulación. En función de eso, el transporte por distribución troncal, en el pliego de bases y condiciones de la licitación de la provincia de Buenos Aires, existieron dos contratos, un contrato de concesión provincial, en función de la competencia establecida o de la jurisdicción provincial por el 121 que les marcaba antes, y un contrato de concesión nacional en función de esta situación de que si no podía ser agente del MEM, no iba a poder prestar el servicio de transporte por distribución troncal. Los dos contratos, sale esta ley, entonces el contrato firmado de concesión finalmente es el contrato de concesión nacional. No obstante eso, los activos eran de la provincia de Buenos Aires, le pertenecían a ESEBA, se vendieron los activos de las 6 unidades de negocios, se firmó el contrato de transferencia de acciones porque, como les decía antes, se habían creado esas unidades de negocio por el decreto 106 del año 97. Ahí se había establecido el estatuto de cada una de esas unidades de negocios y por el decreto 107 del año 97 se le había otorgado la concesión a cada una de estas unidades de negocios al momento de que se transfirieran las acciones al concesionario, digamos, al adjudicatario de cada una de estas unidades de negocios. Se firma ese contrato de transferencia de acciones. Obviamente, la oferta es el monto por el cual se activan los activos de cada una de estas unidades de negocios y finalmente tiene una concesión nacional por esta razón. Esta transportista entonces, más allá de esta norma y de que consideramos que es intrajurisdiccional y se realizaron varios intentos de recuperar la jurisdicción provincial por convenio con el Estado Nacional, en algunas oportunidades el Estado Nacional estuvo de acuerdo en que ese contrato de transporte por distribución troncal volviera a jurisdicción de la provincia, no estuvo así de acuerdo el accionista mayoritario de la transportista. Así que fueron intentos frustrados en esta determinación del carácter intrajurisdiccional. Em, si les parece, hacemos un recreíto. No sé cómo vienen. Bien. ¿Están aburridos? ¿Están cansados? ¿Los estamos No, todo agotando? bien. No, no. No sé, Seguimos. quieren, por ahí muy teórica, chicos, no sé, lo que les parezca. Hacemos 10 minutitos, Sí, arreglamos mate. Por allí, Germina, para después, cuando volvamos, si te parece, comentar, ya que estás hablando de las jurisdicciones nacional y provincial, por ahí hay dos temas que son bastante, lo que ha generado controversia, que es el tema del peaje, por un lado, cómo se remunera entre la normativa nacional y la provincial, y después también la famosa y bendita resolución 267 de defensa del consumidor que tenemos Bueno, vigente, como para, a modo ilustrativo, ¿no? Por ahí sí, como sí, para sí. Sí. ir a algo más práctico y que se pueda comprender la diferencia entre una y otra. Dale, dale. Arreglamos mate y nos encontramos en 10 minutitos, ¿sí? Voy a continuar
con la presentación y después retomamos las preguntas que hizo Fabián, ¿les parece? Bien. Bueno, em, como veníamos viendo, esta necesidad de establecer o de definir la publicatio como la veníamos conversando, nuestro marco regulatorio específicamente caracteriza el transporte y la distribución de energía como servicios públicos. El artículo 2 nos indica que la distribución y el transporte constituyen servicios públicos destinados a atender necesidades indispensables y generales de los usuarios, de acuerdo con la presente ley, la reglamentación, las regulaciones y en los términos de los contratos de concesión y las licencias técnicas correspondientes. Ahí ya adopta, digamos, en esta definición, que por otra parte el marco regulatorio nacional lo único que hace es decir, se caracteriza como servicio público la distribución del transporte. En el caso de la provincia de Buenos Aires, definimos qué entendemos por cada una de estas actividades. Em, Me olvidé de comentarles el tema de la licencia técnica. Voy para atrás un cachito. No solamente se requiere la autorización por parte del Estado, digamos, la forma de prestación, sociedad anónima cooperativa, la autorización a través de una concesión, de un contrato administrativo, sino que requiere que a quien se le otorga la concesión tenga la licencia técnica habilitante para poder prestar ese servicio público. Y ahí tenemos que hacer una distinción. Las cooperativas, digamos, preexistentes y en forma simultánea, lo que fue la DEVA y, digamos, toda la historia sucesiva de distintas empresas que fueron prestando el servicio público de capitales ingleses, como contaba Pato, bueno, toda esa historia, en esos mismos momentos existían cooperativas. Los otros días comentaban en la otra comisión que la cooperativa de Punta Alta está cumpliendo 80 años. Imagínense, el marco regulatorio recién tiene 30. Así que es muy preexistente a todo esto como lo conocemos hoy. Esas cooperativas, obviamente, salieron a satisfacer una necesidad de la comunidad. Generaban, se autoabastecían, distribuían, quizá, obviamente, no en un sistema interconectado como lo conocemos hoy, sino por ahí en servicios desvinculados, que era generación y distribución en ese mismo espacio o área física. Entonces, en la mayoría de los casos tenían un permiso que había sido otorgado por el municipio, una especie de habilitación municipal. En la mayoría de los casos ni siquiera era un permiso de prestación del servicio público, porque ni siquiera cabía la noción de servicio público en esos momentos. Entonces, todas obviamente dispares, se fueron interconectando. DEVA, SEBA, se fijaba las tarifas en algún momento donde empezaron a interconectarse, hasta que en el momento en que sale el marco regulatorio y aparece esta necesidad de obtener una licencia técnica, es decir, si quien está prestando el servicio público reúne las condiciones para poder prestarlo, se establecen dos cosas. El marco regulatorio 11769 tuvo su decreto reglamentario, que fue aprobado por el decreto 1208 del año 97. Ese decreto reglamentario, en su anexo 1, estableció el modelo de contrato de concesión municipal que cada uno de los municipios tenía que celebrar con la cooperativa prestadora. Ahora bien, para poder suscribir ese contrato bajo ese modelo, se requería que cada una de estas cooperativas obtuviera su licencia técnica. La licencia técnica, vamos a verlo un poquito también más adelante, como función propia de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Infraestructura, se estableció en el año 96-97 qué condiciones debía tener. Quien ejercía las funciones regulatorias en aquel momento era el EPRE, ente Provincial Regulador de la Energía Eléctrica. Ese ente era un ente autárquico en la órbita del Ministerio de Infraestructura.
Entonces todas las cooperativas comenzaron a obtener en el año 96, 97, algunas un poquito después, en función de la posibilidad de completar la documentación que se les exigía, los planos y todo el andamiaje documental que había que completar, fueron obteniendo las licencias técnicas correspondientes. Esas licencias técnicas habilitaron a los municipios a poder suscribir el contrato de concesión bajo el modelo, como les decía, del anexo 1 del decreto 1208 del año 97. Esos contratos de concesión tienen, o tenían, un plazo de 25 años de vigencia. Esos 25 años comenzaron a vencerse, por eso, a través de la resolución 600 del año 2022, comenzamos un proceso de renovación de las licencias técnicas para cada uno de estos distribuidores municipales. Precisamente se requirió la renovación de la licencia técnica y obtener esta renovación por resolución obtenerla por resolución del ministro, como para poder prorrogar las concesiones municipales. Estas concesiones municipales se han ido prorrogando y tienen 2 prórrogas de 30 años, ¿sí? Entonces, la licencia técnica, condición previa a la obtención de la concesión. Diferente en el caso de las distribuidoras provinciales, donde este proceso de verificación de las condiciones, digamos, del conocimiento, de los elementos técnicos, de la dotación de personal, de demás condiciones para la prestación del servicio público, se produjo dentro del proceso de privatización. Durante el proceso de privatización se exigió eh, para quien resultara adjudicatario de cada una de las unidades de negocios, tanto de transporte como distribución, que son los dos servicios públicos que están definidos por nuestro marco regulatorio, la presentación de cierta documentación que acreditara las condiciones y el conocimiento necesario para poder prestarlo. Por eso se pedía un operador del servicio de transporte, un operador del servicio de distribución de energía eléctrica. Entonces, la licencia técnica que exige el marco regulatorio estuvo suplida en esa situación. Como el contrato de concesión de las distribuidoras provinciales es un contrato a 95 años, con divisiones a través de periodos de gestión, el primero de 15, los sucesivos de 10, periodos de gestión, que vamos a luego a tener una clase especial y nos vamos a dedicar a comprender de qué se trata eso. Ese vencimiento de periodo de gestión fue suspendido, prorrogado, digamos, el primer periodo de gestión aún no venció. Cuando se produzca ese vencimiento del periodo de gestión y se haga la relicitación de las acciones clase A de la concesionaria, en ese momento se va a revisar la licencia técnica de quien sea prestador de esa concesión provincial. No sé si queda claro o les mezclé mucho las cosas. Licencia técnica para las distribuidoras municipales, a través de este proceso ya obtuvieron cerca de 180 de las 200 distribuidoras municipales que tenemos en la provincia. Eso implica que 180 están en condiciones o ya están, digamos, con contratos prorrogados, y los que no todavía están en condiciones de que el municipio les prorrogue la concesión, mientras que las provinciales va a suceder cuando se venza el periodo de gestión y se reliciten las acciones clase A, ¿sí? Entonces, declarado la publicatio, nuestro marco regulatorio lo establece en el artículo 2, distribución y transporte constituyen servicios públicos, elige la forma en que va a ser prestado, elige el contrato de concesión y esta particularidad de la licencia técnica que no distingue, digamos, cómo aplicarla para cada uno de los casos, pero la hemos aplicado de esta manera. Respecto de la generación, el marco regulatorio, y lo mismo hace el marco regulatorio nacional, la considera, la declara una actividad de interés general que está afectada al servicio público, a los dos servicios públicos de distribución y de transporte. Obviamente, la actividad de generación es una actividad que está regulada en su mayoría por el Estado Nacional, que establece esta forma de organización, sea a través de una sociedad anónima,
con la limitación o con la posibilidad que nosotros vamos a tener como provincia si sale este proyecto de ley respecto de las cooperativas que también puedan generar energía eléctrica, pero para vender energía eléctrica al mercado, sí o sí van a necesitar esta conformación de sociedad anónima. Entonces, el marco regulatorio ya define estas cuestiones que estuvimos viendo en la teoría, cómo podían ser. Lo que les decía antes, a diferencia de la legislación nacional, se definió por el artículo 10 qué se entiende por el servicio público de distribución de electricidad. Ya lo define como una Guillermina, actividad regulada. Sí, tengo una consulta. sí. La generación, hacer una actividad de interés general, no está obligada a prestar el servicio, como lo están las distribuidoras, ¿puede No, ser? exactamente. Por eso, digamos, ahí está la distinción entre lo que se entiende por actividad regulada y actividad de interés general. La actividad de interés general, que es la generación, cualquiera que tiene, digamos, la posibilidad de hacer esa inversión puede instalarse. Obviamente tiene que seguir el procedimiento que están establecidos en los procedimientos de CAMESA para constituir cualquier tipo de generadora. Eh, con el paso del tiempo, digamos, esto originariamente fue así, cualquiera que quisiera instalarse se podía instalar. Obviamente estaba destinado al sector privado, como el sector privado no alcanzó a, digamos, a invadir la prestación, salió el Estado, digamos, desde los 90 hasta ahora me refiero, ¿no? Salió el Estado a cubrir esas necesidades de generación porque teníamos quizá transporte y distribución medianamente resueltos, pero faltaba generación. Entonces, es el Estado, si bien la declaró actividad de interés general y no modificó esa condición, salió a regularla para que no solamente quede regulada a través del mercado, porque la situación no, digamos, no se resolvía. Y es ahí, ahora, digamos, con el decreto 450, que pretende revertirse la situación y volver al estado originario de la época de los 90. Entonces, no, no está obligado a prestar, no tiene esa condición, pero si se instala como generador y va a despachar al mercado, obviamente tiene la obligación de generarlo conforme se ha constituido. Puede salir de despacho, puede tener, digamos, parada de la generadora para reparación, refacciones, hay situaciones, hay penalizaciones, pero no tiene esta obligación de prestación como sí rige para la distribución, ¿sí? Ese carácter propio del servicio público que veníamos diciendo, que algunos autores dicen, si no existe no hay servicio público, se da específicamente en la distribución, no así en la generación, que no es servicio público. En competencia. Y Ahora. está exactamente, es una actividad que está en competencia. No sé si respondí Bien, ahí. gracias. Sí, sí. Bien, Bueno, gracias. no, por nada. Bueno, vamos a la definición que nos da el artículo 10 del marco regulatorio. Como les decía antes, el marco regulatorio nacional dice, califícase de servicio público la distribución y el transporte, pero no define qué se entiende por servicio público de distribución. Entonces, nuestro marco regulatorio dice que el servicio de distribución de electricidad es una actividad regulada, que está sujeta a concesión, también elige la forma en que lo va a habilitar la prestación, que tiene por objeto abastecer de energía eléctrica a los usuarios dentro de un área, ahí da otra condición, la obligatoriedad de abastecer en un área en exclusividad, así como prestar la función técnica de transporte, y ahí vamos a entrar en la pregunta que nos hacía Fabián, es decir, poner a disposición de terceros agentes del mercado la capacidad de transporte remanente, siempre que no se encuentre comprometida en el abastecimiento a los usuarios. Es decir, y acá tenemos algunas conclusiones. Adopta un modelo de gestión privada, esta delegación que tiene el Estado, que conserva la titularidad del servicio público, pero se lo delega al sector privado a que lo cumpla, aun cuando el Estado puede, en caso de rescindir, de rescatar la prestación, poder salir a prestarlo. La define sujeta a concesión, ya elige cómo este servicio no se va a prestar. Por ejemplo, deja de lado la licencia, como se utilizó en el servicio de gas y en el servicio de telefonía. Es una actividad regulada y sujeta a control.
define el marco regulatorio, la autoridad de aplicación y el organismo de control, quien tiene a su cargo, entre otras cosas, la fijación de las tarifas, el control de la calidad, el control de las inversiones. Entonces, este marco normativo provincial constituye la declaración legislativa que esta actividad es un servicio público, lo rescata, lo sustrae de las reglas del mercado, genera la obligatoriedad en la prestación y lo define como un monopolio natural. Así que este artículo resume un poquito todo lo teórico que les veníamos contando hasta ahora. Vamos a entrar un poquito en estas dos preguntas que nos hacía Fabián respecto de la función técnica de transporte. No sé, Pato, si querés arrancar. Sí, la pregunta concreta, digamos, la función técnica de transporte. Lo quise ver, pero parece que corrí la filmina, ¿no? Sí, me parece que sí. No, Bueno. no, ahí estamos. Dejaste de presentar, Guillermina. Ah, listo. Ahí los estamos viendo. Bien. Así, va a hablar Pato. No, Diga digo, Pato. en cuanto a lo que es la función técnica de transporte, digamos, normativamente está previsto, como recién explicaba Guillermina, en los artículos 10, 14, 31, en el contrato de concesión es obligación del distribuidor, artículos 19, 28, en el subanexo A del régimen tarifario. Está establecido también, está fijada una tarifa de peaje. También hoy está sujeto al régimen de ampliación y extensión de redes. Específicamente todas estas normas establecen la obligación del distribuidor de prestar esa función técnica de transporte, poner a disposición de terceros agentes, teniendo la capacidad remanente de su sistema de distribución, y ahí lo que tiene que tener en cuenta es que no esté comprometido el abastecimiento a los usuarios. Cuando se produce la privatización y las concesiones a nivel provincial, hubo un tema que a nivel nacional, una cuestión jurisdiccional respecto del reconocimiento de la tarifa T5, que es la tarifa o el servicio de peaje que cobran los distribuidores provinciales. Hubo un caso que era, recuerdo, Lago Marcino, que pretendían, o la jurisdicción nacional, cobrar la tarifa nacional. Bueno, finalmente hoy tenemos un reconocimiento de la tarifa establecida a nivel provincial, y qué es lo que se viene cobrando. No sé, Fabián, puntualmente, eh, cuáles serían, qué otras dudas podías No, tener. Vamos a tener, Vamos vamos a a tener tener una una clase clase. especial, digamos, se va a tratar ah, dentro de una clase, así que por ahí es un pantallazo más general, Pero pero no, 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 no. Yo no, simplemente lo refería para explicar por ahí a los que hay muchos que no son abogados, entonces esta diferencia de normativa que se entremezcla cuando rige la nacional y cuando la provincial, y justamente cité estos dos casos que han generado controversias, porque el tema del sí, peaje, por lo menos todavía hoy, en el caso de los parques eólicos que inyectan la energía en las redes de DES, no le podemos cobrar la tarifa provincial, tenemos que cobrar la tarifa nacional. Entonces, eso es un tema que todavía creo en algunos aspectos no ha sido, no hay una zanjada. respuesta concreta, no ha sido zanjada. sí, hay Pero algunas esto cuestiones va a ser también. motivo de una charla especial a futuro en las próximas reuniones de la diplomatura, ningún problema. Simplemente lo tiraba. Y el otro que ponía como ejemplo, que lo tenemos hoy vigente, es esta normativa de la Nación por Sí, la cual ahora, se prohíbe a los prestadores incluir en sus facturas conceptos ajenos a la energía eléctrica, incluso cuestionan el tema de los tributos provinciales, simplemente, pero a modo de ahí comentario. vamos, Sí, no, ahora vamos sí, con eso. ahora vamos, y también en las otras clases también vamos a volver sobre el impacto que tiene digamos, estas reformas del decreto 450 y las modificaciones a la ley 24.065, sobre todo el tema de objetivos, y precisamente hay una cuestión que es que
la provincia de Buenos Aires en su momento adhirió a los principios tarifarios y hoy como en la ley 24.000 establecidos por la ley nacional, y hoy la ley nacional establece, como bien decía Fabián, prohíbe la incorporación de conceptos ajenos, de tributos. También la ley 15.336 tiene algunas restricciones respecto a estas cuestiones. Y sí hay que tener en cuenta que hay un proyecto de ley que tiene media sanción, que es el que se conoce como el proyecto de zona fría, pero que también regula aspectos relativos a deudas con Camesa, y también modifica este artículo de la ley 24.065, y ahí parece volver un poquito atrás para el reconocimiento por parte de las provincias de su facultad para fijar tributos relacionados siempre con el servicio público y, y conceptos Propios de los marcos propios regulatorios. del marco regulatorio. Por ejemplo, que nosotros a través de ciertas sanciones que estableció la Secretaría de Comercio como consecuencia de incumplimientos a la resolución 267, en algunos casos sancionó la inclusión del fondo compensador, o al menos, no sé si terminó sancionando, pero sí lo consideraba como un incumplimiento en ese proceso sumarial que iniciaba el fondo compensador, los tributos provinciales y municipales, que pareciera ser que si que vuelve un poquito atrás con ese reconocimiento si se aprueba este proyecto que tiene media sanción de diputados a nivel nacional. Y bueno, y después, bueno, también vamos a volver sobre el tema de la tarifa de peaje, que también tiene varias regulaciones, y algunas regulaciones están un poquito, no sé si contradictorias, pero Sí, como para revisarlas bien. para revisarlas. Em, res- Que es un poco, Fabián, lo que vos decías, también EDELAP tiene alguna regulación, o tiene reconocido, o se le reconoce solo la tarifa de peaje a nivel nacional Nacional. en algunos casos, pero la idea es, digamos, se ha avanzado bastante en el reconocimiento de la tarifa de peaje a nivel provincial. También tiene que ver con esto de la capacidad remanente que tiene que tener el distribuidor para prestar esa función técnica de transporte. Una, Una consulta, ¿puedo hacer? ¿Cómo están? sí, claro, hola. Fabián, ¿en qué nivel de tensión estaban los generadores? El parque eólico, corregime Sebastián, que creo que estás en el grupo, están inyectando las líneas de 33.000. En 33, ok. Sí, Lo, 33 lo- kilovatios. lo consultaba más que nada que nosotros desde hace años, entre parques eólicos o otros proyectos, ahora las baterías, y nunca en las mesas que participé se habló de una tarifa nacional de peaje. O sea, siempre estuvo muy claro que en todo caso era la provincial, la T5 existente, y en algún caso, eh, algún costo adicional también. Cuando no remuneraba esa tarifa, entendíamos los costos reales de operar y mantener la red que un eólico iba a pretender sostener con cierto estándar de confiabilidad. Eso No, se puso en la mesa. acá no hemos tenido esa suerte y, a ver, ¿por qué se produce el conflicto? Porque la cuantificación económica de una tarifa y la otra es sustancialmente muy diferente. Diferente. Sí, es diferente. La nacional representa, no sé si llega al 10% de lo que es la provincial. Entonces, obviamente, Claro, el que tiene que pagar te dice no y Y articula todos sí, los recursos ante el ENRE. Y ahí viene el mm, tema de la interjurisdiccionalidad, el tema de las provisiones de las aduanas interiores. Pero repito, solamente lo quería traer a colación para que comentaran en esta diferencia de que hay y cómo a veces la nación invade lo que son a la Exacto. jurisdicción provincial. sí. Sí, más que nada que para eso eso. es un Pero si va a camino haber que empezó a hacer, y parece que hoy se vuelve sobre lo andado, ¿no? genial. Al menos, Pero bueno, si esto va bueno, a ser motivo de charlas específicas más adelante de la diplomatura, perfecto, no, lo dejamos para ese momento. Hoy simplemente era como para los que hay muchos acá que no son abogados, que sí, pudieran comprender cómo hay doble regulación y muchas veces esa doble regulación ingresa en conflicto, digamos, o genera un conflicto. totalmente.
Estos son dos Eh, concretos, nada más que eso. con motivo de la resolución 267 de la Secretaría de Comercio y esos sumarios que se iniciaron no fueron respecto de todas las distribuidoras, pero sí de unas cuantas, la provincia contestó o formuló, digamos, fueron oficiados y contestamos esos descargos, obviamente, sosteniendo que éramos competentes como para aplicar nuestro marco regulatorio, este poder no delegado a la nación. Así que ya participamos ahí. Después, ahora estamos haciendo un relevamiento respecto de todas las distribuidoras, a ver a quiénes han sancionado, porque no tuvimos información, solo supimos de Necochea y de Sí, Balcars, no, y de Delap, La- que había sido sancionadas, en un caso con multa, en el otro con apercibimiento, y con motivo de eso se pidió a todas las distribuidoras que nos informaran a través de los EBA porque venimos conversando desde el año pasado con la Fiscalía de Estado, que es quien representa a la provincia en juicio, precisamente que esta redacción del decreto 450, donde modificaba el marco regulatorio, pretendía avasallar, no ya la 267 surgió como algo aislado, digamos, o suelto, pero ya cuando se modifica el marco regulatorio, se modifica el artículo 40 al cual la provincia estaba adherido a los principios tarifarios, este, mm, obviamente implicaba que si eso nos aplicaba o no nos aplicaba. Entonces, en las conversaciones que mantuvimos con la Fiscalía de Estado, dos cuestiones. La primera, ver si, y voy un poquito para atrás, la provincia adhirió a los principios tarifarios del marco regulatorio nacional, específicamente y únicamente al artículo 40 y el 41. Esto lo hizo antes de que tuviéramos marco regulatorio, ¿sí? Salió el decreto 3137 del año 92. Este decreto fue ratificado por la ley 11.515 y con posterioridad tenemos nuestro marco regulatorio. Cuando sale nuestro marco regulatorio, absorbe dentro de su contenido estos principios tarifarios. ¿Cuáles eran? Que la provincia, cuando aprueba un cuadro tarifario, tiene la obligación de trasladar el precio mayorista de la energía que fija el Estado Nacional. Precio de energía, precio de potencia, función técnica, el transporte. Fondo Nacional de la Energía, ahora este nuevo cargo de servicios adicionales. Todos esos cargos que establece el Estado Nacional eran obligatorios que fueran trasladados mediante el mecanismo del pass-through al cuadro tarifario. Entonces, integra nuestro marco normativo, nuestro marco regulatorio vigente. Ahora bien, el decreto 450, cuando hace la modificación al marco regulatorio nacional, dice que modifica el artículo 40 y dice que en la factura por la prestación de los servicios eléctricos no se pueden incluir ningún otro concepto que no sea eléctrico. Entonces, ahí surgió la discusión, che, y obviamente, artículo el último, 70-71, por ahí decía, las provincias tienen que volver a adherir. En función de esto, todos los distribuidores recaudan el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, lo ingresan al Estado Nacional, con ese fondo Fondo de la Energía Eléctrica se construyen obras eléctricas, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica también sufrió modificaciones en este estado de situación, los fideicomisos que estaban destinados a hacer estas obras también fueron eliminados. Entonces, esas condiciones existentes y a las cuales nosotros estábamos adheridos, con esta modificación del decreto 450 al marco regulatorio nacional, no se estaban dando, motivo por el cual cuando se publica el 7 de julio del año pasado, comenzamos con las conversaciones con la Fiscalía de Estado y con la Asesoría General de Gobierno. ¿Esto qué hacemos? ¿Nos desadherimos? Siento o sentamos la posición de que estamos adheridos conforme lo dice nuestro marco regulatorio, pero no a la redacción actual. Situación que también es motivo de discusión en el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, donde están representadas todas las provincias, y ahí también la provincia de Buenos Aires que participa, también tiene su posición y su discusión, pero más allá de eso, en esta cuestión de que la provincia tiene que salvaguardar el resto de las cuestiones.
esta cuestión de trasladar el precio mayorista lo hacemos cada vez que hay una aprobación de precio mayorista, se traslada a cuadro, tenemos un pequeño delay por el procedimiento administrativo que se utiliza, pero se cumple. Ahora bien, en conjunción, la 267 con los sumarios iniciados. Esta normativa, rango de ley, que si nosotros estábamos adheridos o no a eso, nos avasallaba completamente, por ejemplo, el fondo compensador. Sin el fondo compensador, las 200 cooperativas o las que cobran fondo compensador, que no es la totalidad, pero son el 98%, eh, quedábamos ahí medio flacos. Por ejemplo, la ley 10740 del alumbrado público, que también ha sido levantado por nuestro marco regulatorio y la potestad de incluirlo dentro de la facturación por la prestación del servicio público, habilitado, digamos, como un concepto habilitado para que los distribuidores facturen el alumbrado público en los convenios que tengan con los municipios, también era una limitación. Em, la contribución del artículo 74, del 75, el 6% de los municipios, digamos, la contribución que reemplaza todos los impuestos provinciales, hoy es 0,001, pero bueno, en definitiva, también estaban avasallando esas cuestiones que están dentro de nuestro marco normativo y que para nosotros no se discute. Amén de el artículo 78 del marco regulatorio que establece la posibilidad de incluir conceptos ajenos siempre que se respete y se cumpla el procedimiento establecido por el OSEBA y la habilitación a incluir ese concepto ajeno dentro de la facturación. Entonces, la redacción del artículo del decreto 450, cuando dice no se puede incluir, me olvidaba, el impuesto 7290, impuesto destinado a obras de energía eléctrica que está en la provincia de Buenos Aires desde el año 60, o sea, la potestad impositiva de la provincia. Entonces, avasallaba no solamente conceptos eléctricos, conceptos impositivos de la provincia y la potestad impositiva, que también es provincial y está reservada, materia no delegada de la provincia a la nación. Entonces, en esa cuestión de avasallamiento a todos estos conceptos que les estoy diciendo, se conversó con la Fiscalía de Estado, bueno, ¿de qué manera podemos ir? La Fiscalía de Estado, obviamente, proyecto de demanda para ir ante la Corte por la inconstitucionalidad de esa norma, como ya fuimos, ya está presentada respecto del impuesto al gas que se cobra en la factura del servicio, la prestación de servicio de gas, impuesto provincial, decreto de ley 8474, esa demanda está iniciada. También por el 267 y por una resolución de Energas se les impidió a los prestadores cobrar ese impuesto. También medida cautelar, así que en gas estaba resuelto. En energía eléctrica teníamos esta situación. Ahora bien, ninguno de los prestadores o los distribuidores había dejado de percibirlo. Entonces la situación no se había concretado, ¿sí? Entonces la demanda a la Fiscalía de Estado, bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque además, si bien el artículo 71 del marco nacional decía, invitaba a las provincias a volver a adherir, la Nación siguió transfiriendo este Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, que conforme el Consejo Federal de la Energía tiene una distribución, eso se sigue transfiriendo. Entonces, si lo siguen transfiriendo es porque estamos adheridos, no requiere una nueva adhesión. Bueno, era una discusión quizá engorrosa de resolver y que si iniciábamos una demanda íbamos a dejar de percibir eso, por poco que fuera, tiene un fondo compensador que se utilizan para obras de gas, las obras de que llamamos del FEDEI, y se iba a dejar de percibir. Entonces estábamos en esa discusión y que se sigue dando hasta el día de hoy. Tenemos el borrador de demanda como para analizar si está bien, si no, si corresponde, y en ese interín salió esta ley, como decía Pato, que tiene media sanción, esta de medidas energéticas, que se trató hace pocas semanas y tiene media sanción de diputados, donde precisamente se vuelve a modificar el 40, el artículo 40 del Marco Regulatorio Nacional en el inciso C, y pareciera que deja a salvo los marcos regulatorios provinciales y las condiciones, las potestades de distribución de cada provincia, no delegado al Estado Nacional, con lo cual pareciera que vamos a revertir, digamos, la redacción del 450. Pareciera, no sé, mientras que Sí, esa ley no se inclusive apruebe. A modo de él incluye el final reconocimiento para ir. del cobro del alumbrado público. Esto también lo reconoce este Sí, proyecto. también lo reconoce. Lo más dudoso en ese proyecto es los impuestos. Sí,
los impuestos, o sea que por ahí vamos con la Fiscalía de Estado solamente para preservar nuestra potestad respecto del impuesto 7290, que es un concepto que también se incluye en las facturas. Quizá vayamos por eso y no por el resto. Pero, digamos, como bandera de la provincia, ahí sí que estamos firmes en esta condición de no permitir el avasallamiento, digamos, si está todo preparado y listo como para salir. Sí, porque Sí, no creo que solo muy, muy, muy clara la explicación, simplemente para que sepan, si bien lo informamos, como vos decías, Guillermina, en el pedido que nos hizo los EVA, las distribuidoras provinciales solicitamos, creo que en todos los casos, no solo la citación como tercero de la provincia por el tema impositivo, sino también de las municipalidades que se vean afectadas por el tema del alumbrado público, por lo menos en el exacto. caso de, Sí, la Nación rechazó todas las citaciones y interpusimos recurso jerárquico para sostener, todavía no resuelto. O sea que en el caso puntual de DES todavía no tenemos sanción, a diferencia de DELAP, porque ujú, seguimos, digamos, con tratando de los planes integrar la municipales. controversia o la litis con la provincia y con los municipios correspondientes en el caso del alumbrado público. Pero muy claro. Ahí fue la decisión de la fiscalía. Bueno, vayamos por esta demanda, si no, digamos, bastante controvertido, no había, y esto la cocina les estoy contando, la asesoría decía una cosa, la fiscalía la otra, no nos poníamos de acuerdo, entonces no se inició esa demanda. Entonces, la opción que encontró la fiscalía, y por eso salimos a preguntar, che, por favor nos indican qué resultado tuvo ese sumario y qué acción judicial está iniciada, porque la Fiscalía se presentaría en cada una de esas acciones. Hasta tanto ver si vamos por lo otro o no, y hasta tanto ver si este proyecto de ley que tiene media sanción sale, porque ahí es como, bueno, todo caería. Sí, Pero bueno, por eso es el pedido y muchas cooperativas, digamos, las provinciales obviamente responden, muchas cooperativas no han respondido, así que si alguna de ustedes tiene alguna sanción aplicada, por favor, informen, no se olviden, o sumario. algún sumario iniciado, aunque no tenga sanción, por favor informen, porque es esto, digamos, la provincia necesita conocer esa información para que a través de la Fiscalía de Estado podamos intervenir en esas acciones y poder defender la vigencia de nuestro marco regulatorio, así como está redactado, así como está vigente, así como está, digamos, y es el fin preservarlo, en esta lógica de que nosotros como provincia conservamos el poder no delegado a la nación. Quizá esta potestad o esta lógica jurídica, Fabián, como te la estoy contando, para este tema, no se aplicó de la misma manera para el peaje. Quizá genere algún conflicto, alguna situación o podamos intervenir de mejor forma como para que esta situación, por ejemplo, como cuenta Mariano, que en EDEA no se dio respecto y en EDE sí, bueno, quizá podamos levantarla. Yo la verdad no tenía conocimiento de esto. Sí sabía en EDELAP, pero bueno, también tiene la particularidad que viene de jurisdicción nacional y hay Sí, cuestiones ahí eran como que alta tensión. no terminó y también tienen redes de transporte dentro de su concesión. Entonces, hay cuestiones ahí que por ahí tienen más difícil resolución. Esto de EDES no lo tenía, la verdad no tenía conocimiento, no lo tenía presente. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, muy claro todo, incluso con información nueva. Así que lamentablemente tengo una audiencia de tribunales y ahora me tengo que retirar, pero voy a terminar de verla después grabada. Pero Sí, es que ya estamos, me Sí, parece que fuimos medio rápido hoy, no hubo mucha pregunta, así que ya estamos terminando. sí. De todos modos, dudas, preguntas, por favor, son un grupo bastante tranquilo. No sé si es la hora, que estamos medio todos dormidos, nosotros empezamos a 2:20, y los cansamos. Pero bueno, nada, por ahí surgen durante la semana y les van quedando cosas, anoten. Y Y pueden, estamos para responderlas, digamos, en lo que podamos. No tenemos seguramente todas las respuestas, pero en lo que podamos, acá estamos. Y la idea, como dije el día de la presentación de la diplomatura, es esto, poder charlar entre todos y que todos tengamos la misma información y tengamos, digamos, los problemas que tiene uno, que todos estemos anoticiados como para poder resolverlos, desde lo regulatorio, desde el control, desde el punto de vista que sea. Así que, bueno, ese es un poco
la necesidad que surgió al momento de pensar la diplomatura y la esencia que le queremos dar, ¿no? Que todos podamos tener ese intercambio y nutrirnos unos de otros, este, para poder resolver. Así que bueno, Creo que si no ya tienen otras preguntas, otros comentarios para hacer, a liberarlos temprano. vamos a liberarlos temprano hoy. Bueno, Muchas gracias, Guillermina y Patricia. bueno, Bueno, gracias, gracias Pato. a ustedes. Gracias, Nos Cristian. estamos viendo el martes próximo. Vamos a tener a dos profes de SEARE. Vamos a dar una linda clase y ya después de esa nos vuelven A ver, a ver. Ya ahí nos vamos a meter con el marco regulatorio de lleno, con el contrato, con los subanexos, así que ahí es bien, bien palpable lo que hacemos todos los días, lo que tenemos dudas, lo que no sabemos cómo se interpreta, o uno interpreta de una manera o el otro de la otra, así que ahí vamos a discutir bastante, entiendo yo. Bueno, les mandamos un saludo, gracias por la paciencia, la escucha, y nos vemos el Muchas martes gracias a próximo. ustedes.